Bueno, entonces, compañeros, ya les creé dos, eh, la lección uno de la fase 2, ¿sí? Entonces, aquí está la lección uno de la fase 2, ¿sí? Vean que aquí está la lección uno fase uno, lección 2 fase uno, y aquí tengo la lección uno de la fase 2. En la lección uno de la fase 2, compañeros, les puse un video, ¿sí? En este video se explica cómo trabajar los diagramas de flujo, si ustedes van a hacer diagramas de flujo. Y también hay un archivo que habla sobre el planteamiento del problema, ¿sí? Porque en la fase 2 se tiene que hacer un planteamiento de proyecto o planteamiento de problema. Entonces, solo les voy a mostrar aquí con este archivo, el inicial. Bueno, en la página 7, ¿verdad? Que son los lineamientos para las prácticas de carreras sin periodos semanales, que serían los de ustedes. Página 7. Si quieren leerlo ustedes, léanlo. Está en la página 7 de este archivo que está en la lección 1. Entonces, bueno, en la fase uno, compañeros, yo considero que vamos a hacer unas dos revisiones más y ahí terminaría. Sí, es decir, lo que me van a mandar mañana lo reviso, les hago correcciones, lo vuelven a subir y después una última revisión, compañeros, y ahí terminaría la fase uno. ¿Sí? Vale 20 puntos, de nuevo les explico, de nuevo les recuerdo. Entonces ahora nos toca la fase 2 y de hecho esta clase es para inducción a esta fase 2. Entonces en esta fase 2 ustedes tienen que elaborar un proyecto relacionado con la especialidad de su carrera, ¿verdad? Entonces, y tiene que estar fundamentado en el trabajo de investigación realizado en la fase uno, ¿sí? Entonces, como el tema son las bases de datos aplicadas a las organizaciones, pues entonces el proyecto que ustedes tienen que elaborar es relacionado a eso, a bases de datos en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser ejecutado en su casa, es decir, lo tienen que hacer en su casa, ¿sí? Y compañeros, em, yo tengo aquí, le voy a pasar una diapositiva en un momentito, porque ahí les voy a explicar más o menos cómo vamos a ir trabajando esto, porque la idea es que ustedes lo tienen que hacer en su casa, pero entonces ustedes van a elaborar una base de datos en línea, ¿sí? Y la van a hacer para una empresa real o ficticia, empresa u organización, no necesariamente una empresa, podría ser una iglesia, por ejemplo, que una iglesia no es empresa, o podría ser un colegio, que un colegio tampoco es empresa, ¿sí? O una ONG o una fundación, que esas no son empresas, ¿sí? Para una organización que podría ser empresa o no empresa, ustedes tienen que elaborar una base de datos, ¿sí? Esto vale la mitad, compañeros, de toda su práctica. Vale el 50%, es decir, vale 50 puntos, compañeros, ¿sí? Entonces, yo les voy a presentar y les voy a ir explicando en videotutoriales un diseño, es decir, yo voy a diseñar una base de datos en línea, ¿sí? De hecho, yo lo que voy a hacer es una tienda en línea, ¿sí? Una tienda en línea donde va a estar el catálogo de productos, ¿sí? Se van a poder ver los productos desde una página web o desde el teléfono, ¿sí? Se va a poder seleccionar un producto, se va a poder comprar el producto. Obviamente, no vamos a llegar a la fase de pago, ¿verdad? Pero sí vamos a armar el carrito de compras, ¿sí? eh, Se va a poder, eso sería del lado del cliente. El cliente va a poder ver los productos, va a poder seleccionarlos, va a poder comprar un producto, ¿verdad? Pero del lado de la organización, pues el administrador de sistemas, el analista de sistemas, tiene que poder subir nuevos productos, borrar productos, pero no solo los nombres, va a aparecer el producto, va a aparecer la foto del producto, ¿sí? Va a poder ponerle precios, actualizar de precios, ponerles descuentos, ¿ya? Entonces, yo les voy a presentar ese diseño. No significa que ustedes tengan que hacer otra tienda para una empresa real o ficticia.
les va a servir de base, de guía, nada más, ¿sí? Si ustedes quieren, pues no necesariamente puede ser una tienda, puede ser un control de inventario, por ejemplo, para una farmacia o para una tienda, llevar un control de productos vendidos, productos, cuánto hay en existencia, eh, número de lote, en qué fecha vence tal producto. Podrían ustedes trabajar como que un inventario de productos que no se le va a presentar al cliente, sino que va a pertenecer solo a la organización y que por lo tanto lo va a poder ver solo los administradores, por ejemplo, ¿verdad? Sí, se me ocurre, podrían hacerlo así. O si ustedes quieren, también podrían trabajar una tienda en línea. Lo que no quisiera, compañeros, es que solo copien lo que yo hice. Lo que yo hice quiero que les sirva solo como referencia. Yo sí quisiera que ustedes tuvieran su propio código, ¿sí? Su propia aplicación, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esto, que el catedrático presentará a manera de orientación un diseño, modelo o ejemplo para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Mi compromiso con ustedes es presentarles un ejemplo y va a ser una tienda en línea, les repito, totalmente funcional, no solo como la trabajamos en el curso, que solo se podían ver los nombres, no, se va a poder ver la foto, se va a poder ver el precio, se va a poder seleccionar para comprar, se va a poder mandar al carrito de compras y hasta ahí nada más, compañeros, porque si ya pagáramos con tarjeta, pues sí se puede, compañeros, pero tendríamos que implementar algunas otras cosas que si da tiempo, les voy a mostrar también cómo se hace. Lo voy a trabajar con MySQL, aunque también puedo trabajarlo con una base de datos no relacional. Estaba leyendo unos marcos teóricos y un compañero explica de que hay bases de datos relacionales y no relacionales, o sea, las bases de datos no SQL como Firebase, ¿verdad? Entonces, voy a trabajarlo con MySQL y si me da tiempo les voy a pasar un ejemplo de con una base no SQL, con MongoDB, se llama la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que contener, compañeros, este es su informe, es el planteamiento del proyecto o planteamiento del problema, compañeros, que al final viene siendo lo mismo. Entonces, aquí, compañeros, en la fase 2 en las lecciones, yo ya les adjunté un documento que dice planteamiento del problema. Entonces, léanlo, ahí se explica qué es un planteamiento del problema, aunque también yo se los voy a explicar, ¿verdad? Pero aquí está escrito qué es un planteamiento de problema. Tiene que llevar cronograma, compañeros, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que elaborar un cronograma, ¿sí? Y el cronograma va a incluir todas las fases, desde la fase de investigación que ya hicieron, ¿sí? Hasta la fase de terminar el producto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen que poner fechas. Y de hecho hay un programa muy bueno para trabajar cronogramas, se llama Project. Bueno, Microsoft lo tiene que se llama MS Project, ¿verdad? Pero está el Project libre que nos genera un diagrama de Gantt, ¿verdad? Para el cronograma nos permite generar la ruta crítica eh, y también nos permite asignar recursos y el cálculo de holguras, si no estoy mal. Entonces, para ver qué actividades se podrían adelantar o atrasar sin afectar todo el proyecto. Entonces, tienen que hacer ustedes un cronograma. Yo les voy a ir explicando cómo trabajarlo, ¿verdad? Aunque podría ser un cronograma simple si ustedes ya han elaborado cronogramas, que yo esperaría que sí, pues tendrían que hacer un cronograma. Recursos. ¿Qué recursos van a usar ustedes para elaborar este proyecto, que sería una base de datos, ¿verdad? ¿Qué recursos? Es decir, aparte de recurso humano, se necesita alguien que diseñe la base de datos, se necesita capacitar al personal que va a usar esta base de datos, ¿verdad? Se necesita quién va a administrar esa base de datos, o sea, quién la va a alimentar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería el recurso humano, pero también imaginando que fuera una empresa real o ficticia también, ¿verdad? De repente se necesita comprar una computadora porque ahí va a estar, ahí se va a consultar, por ejemplo, la base de datos, ¿sí?
Se necesita un lector de código de barras, por ejemplo, ¿sí? Si se va a automatizar y por medio del código de barras se van a leer los productos, ¿sí? Se necesita un salario porque se va a contratar, por ejemplo, a un cajero o alguien que va a administrar esta base de datos, ¿sí? Podría ser un salario que se necesita para, si van a capacitar al recurso humano, si van a capacitar a las personas que van a usar esta base de datos, pues necesitan probablemente fotocopias, probablemente lapiceros, no sé, para presentarles, para capacitarlos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos serían los recursos. Electricidad, por ejemplo, si van a comprar una nueva computadora o alguna impresora, incluso si para imprimir los resultados, los informes mensuales de ventas que los va a generar la base de datos, por ejemplo. Entonces, esos serían todos los recursos que ustedes tienen que eh, asignar. Es decir, al final ustedes lo que tienen que hacer es elaborar un presupuesto, ¿sí? Real o ficticio, ¿verdad? Podría ser ficticio, ¿verdad? Pero lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, si ustedes dicen que se va a comprar una computadora, no van a decir 300 quetzales. Ustedes tienen que cotizar. Ahorita acuérdense que casi todo está en línea. Pueden cotizar en línea cuál es el precio de una computadora y poner un precio lo más real posible, compañeros. ¿Sí? Entonces, la fase 2 lleva todo esto, compañeros. ¿Sí? Lleva el planteamiento del proyecto, los cronogramas, los recursos, que al final los recursos y el presupuesto van en un mismo informe, porque en el presupuesto se ponen los recursos y su precio, ¿verdad? Después, diagramas, algoritmos, esquemas, bosquejos y todo lo demás que se necesite, ¿sí? Entonces, yo aquí les pegué este video donde se trabaja con diagramas. ¿Se acuerdan que en cuarto estuvimos trabajando con diagramas de flujo antes de entrar a programar? Vimos algoritmos y vimos diagramas de flujo. Acuérdense. Entonces, ustedes van a diseñar un proyecto. Vaya, entonces, ¿cuáles son los diagramas que van a usar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? Etcétera. ¿Sí? Pues eso hay que diagramarlo, compañeros. Y aquí se explica cómo trabajar los diagramas con el programa DIA. Acuérdense que usamos DIA el año pasado. Podrían usar cualquier otro, ¿verdad? Pero el DIA es gratuito. Ustedes usen el que quieran, ¿verdad? Para hacer diagramas, los diagramas que necesiten. ¿Sí? El planteamiento teórico del proyecto, que va a ser una descripción del proyecto, ¿verdad? Una descripción de qué se trata, en qué consiste, a quién beneficia, ¿sí? Y la ejecución del proyecto, que en la ejecución del proyecto ustedes lo que tienen que hacer es agregar, agregar fotos. Básicamente vean que aquí dice elaboración de la estimación del presupuesto, que esto ya está aquí arriba. Prototipo, que sería la base de datos que ustedes ya harían. Probablemente podrían pegar capturas de pantalla de la base de datos, ¿verdad? De cómo funciona, ¿sí? Algoritmos, que estos serían, bueno, primero hay que hacer algoritmos antes de hacer diagramas, acuérdense. Entonces aquí habría que poner los algoritmos y habría que poner aquí básicamente, compañeros, evidencias, ¿sí? Evidencias de su proyecto, fotografías, eh, como va a ser un informe escrito, no se podrían poner videos, pero sí fotografías del proyecto, de cómo funciona su base de datos, de cómo se hacen, eh, los botones que tiene, cómo funcionan, etcétera. Eso tendrían que agregarlo ustedes aquí en la etapa de desarrollo. Esto vale 50 puntos, compañeros. Entonces, no sé si tengan preguntas, compañeros. Profe, Sí, sí. ¿en recursos solo es un listado o se tiene que describir cada recurso de por qué está ahí? Sí, sí, espérame. Solo me voy a poner mis audífonos porque sí te escuché, pero te escuché bajito, pero...
Bueno, ahora sí, compañero Leonardo, pues en los recursos hay que poner el listado de recursos que vas a usar, ¿sí? El listado de todos los recursos, recurso humano, recursos materiales, ¿verdad? Los recursos que necesites, sí, sería un listado de los recursos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o si respondí tu pregunta, Leonardo. Sí, profe, gracias. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, entonces compañeros, la recomendación es que empiecen a trabajar ya, ¿verdad? Que empiecen a trabajar ya esta fase 2, que empiecen a analizar, a pensar qué voy a hacer, para qué empresa. Imagínense que ahí cerca de ustedes, o su papá, ¿verdad? O su familia tiene algún negocio o algo, ¿verdad? Pues le voy a hacer su base de datos, por ejemplo, que ustedes digan. Incluso compañeros podrían hacerla real, ¿sí? Les podría quedar sirviendo de una vez, ¿sí? Entonces, antes de que veamos algo del planteamiento del problema, yo aquí estaba trabajando una diapositiva que ya cerré, compañeros. Permítanme. Y no la tengo guardada, compañero. Creo que aquí está. Ah, bueno. Pues aquí, compañeros, estaba escribiendo de que en esta fase 2 ustedes tienen que elaborar un producto, ¿sí? Una solución informática, compañeros, ¿sí? Para una empresa real o ficticia. Sería mucho mejor si fuera para una empresa real, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa familiar. Eh, si no encuentran una empresa real, pues, la idea es que tampoco estén saliendo de casa, compañeros, es la idea de la práctica. Pues entonces una empresa ficticia, una empresa inventada, ¿verdad? Que no existe, ¿sí? Entonces, la idea de esta solución informática es que debe permitir gestionar la información mediante una base de datos, ¿sí? Yo les voy a explicar mediante MySQL, mediante una base de datos relacional. Y como les digo, sí me gustaría mucho también mostrarles cómo trabajarla con una base de datos no relacional, no SQL, como MongoDB. Entonces, la diferencia, compañeros, es de que las bases de datos no relacionales no trabajan con tablas y normalmente permiten conexión de muchas personas, de muchas más personas, de millones de personas simultáneamente. Va a depender mucho de la capacidad del servidor, ¿verdad? ¿Sí? Pues ese producto que ustedes van a elaborar tiene que permitir que más de un usuario pueda consultar esa base de datos y que se pueda visualizar en distintas plataformas. Es decir, le vamos a hacer su aplicación móvil, ¿sí? La idea no es solo que sea una página, sino que se pueda, que tenga su app, ¿sí? Y de hecho, con el modelo que yo les voy a presentar, va a ser una tienda en línea que va a tener su app para celular, ¿verdad? Entonces, las personas van a poder comprar desde la página o desde la app, ¿sí? Y le repito de nuevo, vamos a ver mucho lo relacionado a la presentación. No solo va a aparecer ahí texto, por ejemplo, mouse. No, tiene que aparecer el mouse y un dibujo de un mouse, por ejemplo, ¿sí? Y eso se tiene que poder actualizar. Entonces, de eso se trataría su producto, compañeros, ¿sí? Bueno, esto fue lo que escribí. Ahora quisiera mostrarles así rápidamente este archivo del planteamiento del proyecto. Permítanme. Vamos a ver, no sé cómo proyectar aquí. Bueno,
Pues no. Ah, bueno, permítanme, compañeros. Bueno, sería bueno que ustedes descargaran este archivo, compañeros. ¿Por qué no entran al curso? Entren a la lección 2 y descarguen aquí este archivo que es el planteamiento del problema o planteamiento del proyecto. Vean que aquí aparece como planteamiento del proyecto, pero es el planteamiento del problema. Entonces, esto tienen que ponerlo en su informe. Ustedes me van a entregar en su informe de la fase 2 esto, ¿sí? Es decir, en el informe de la fase 2 no me van a presentar introducción, no me van a presentar justificación, no me van a presentar objetivos, ¿ya? Tampoco van a presentar el marco teórico, ¿ya? Todo eso no lo van a presentar en la fase 2, ¿sí? Al final, compañeros, es en la fase 3 donde ya se une la fase 1 con la fase 2. Pero ahorita en la fase 2 lo que me tienen que presentar es esto. De nuevo, compañeros, usando el mismo tipo de letra que sería Time New Roman tamaño 12, justificados los párrafos, los títulos centrados y con mayúsculas y negrita, los subtítulos alineación a la izquierda y con negrita. O sea, tienen que seguir el mismo formato, pero aquí en la fase 2 ustedes lo que van a presentar es esto. Entonces, lo que tienen que comenzar a redactar ustedes es el planteamiento del proyecto o planteamiento del problema, ¿verdad? Que es lo que tenía aquí, permítanme. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un planteamiento del problema? Pues aquí dice que el planteamiento del problema consiste, o la función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de su tiempo y recursos disponibles, ¿sí? Esa es la función del planteamiento del problema. Que nosotros, que ustedes revisen su investigación, la que hicieron en la fase 1 y digan, bueno, sí es viable. ¿Qué significa viable? Significa que sí se puede hacer. ¿Cuándo algo sí se puede hacer? Cuando se cuenta con el conocimiento para hacerlo, cuando se cuenta con el recurso tiempo para hacerlo, con el recurso material para hacerlo, con el recurso humano para hacerlo, con el recurso tecnológico para hacerlo. Entonces, si ustedes en su investigación escribieron algunos objetivos muy grandes, por así decirlo, analícenlos y vean si sí van a alcanzar ese objetivo o si no. Si no lo van a alcanzar, modifiquen su objetivo para que sí se pueda alcanzar. Les recuerdo que la práctica termina en octubre, en los primeros días de octubre. Entonces, la idea del planteamiento del problema es que ustedes revisen y analicen, bueno, sí puedo hacer mi proyecto o no puedo hacer mi proyecto. Entonces, si no se puede hacer, pues hay que modificar los objetivos para lograr que sí sea viable en cuanto a tiempo y recursos, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema, eh, cuando nosotros elaboremos el planteamiento del problema, lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Es responder a estas preguntas, ¿sí? Compañeros, algo que les voy a recomendar es que lo escriban ustedes, ¿sí? La verdad que tenemos la mala costumbre a veces de buscar en internet un planteamiento de problema, copiarlo y pegarlo y hacerle unas modificaciones. Eso no tiene sentido, compañeros. Mejor si no miran ningún ejemplo antes, escríbanlo ustedes y después si quieren ya lo comparan con algún otro, pero traten de que sean sus ideas, sus palabras, lo que ustedes piensan. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el planteamiento del problema es responder a estas preguntas. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? El tema ya lo tenemos, ¿sí? Es decir, el tema tiene que ir ahí necesariamente, ¿sí? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué se va a hacer esa investigación? O sea, ¿por qué se va a hacer ese proyecto y para qué va a servir? ¿Sí? Eso hay que responderlo ahí en el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Por qué y para qué? ¿Sí?
¿Por qué van a elaborar ustedes una base de datos para una empresa real, verdad? Para una empresa, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué les va a servir a esa empresa? ¿Sí? Traten de escribirlo con sus propias palabras, traten de responder de ustedes y escribirlos con sus propias palabras, ¿sí? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? ¿Sí? Entonces, aquí de dónde se parte. Ustedes tienen que tener una empresa, les repito, real o ficticia. Si la empresa es real, entonces, ¿cómo está la empresa ahorita? ¿Sí? ¿Cómo está trabajando ahorita? ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Cómo están gestionando su información ahorita? ¿Y cómo queremos que las gestionen cuando el proyecto se implemente? ¿Sí? Si la empresa es real. Ahora sí es ficticia, igual. Imaginen ustedes un escenario donde la empresa, que no existe, ¿verdad? Pero que ustedes lo están imaginando, pues funciona de esta manera. Por ejemplo, que ahorita toda la información se lleva en Excel, por ejemplo, o se lleva en un libro, o se escribe en una bitácora, o no sé, y nosotros queremos trasladar eso a una base de datos, por ejemplo. Entonces, ya sea que la empresa sea real o sea ficticia, ustedes tienen que responder a esta pregunta, ¿de dónde se parte? Es decir, ¿cómo está la empresa ahorita? ¿Cómo está la organización ahorita? Y cómo queremos que esté con la base de datos que nosotros vamos a implementar. ¿Sí? Entonces, aquí hay una definición del planteamiento del problema. ¿Sí? El planteamiento del problema, pues, es una presentación de la descripción general de la situación actual, ¿sí? Del sector productivo objetivo, como lo ven. Es una presentación de la descripción general de cómo está ahorita la empresa, ¿verdad? El sector productivo objetivo, que sería la organización que ustedes a la que ustedes le van a diseñar su solución informática, ¿verdad? Tienen que describir cómo está ahorita, cómo está, ¿sí? Algunos de ustedes, recuerdo que escribieron algo así en los antecedentes. Entonces vean si tienen algo ahí en los antecedentes de cómo está la institución ahorita, cómo está, ¿sí? Porque después tienen que, bueno, aquí está afirmar y estructurar más formalmente la idea del problema, ¿sí? Bueno, entonces, en el planteamiento del problema nosotros tenemos que escribir qué queremos modificar con nuestro proyecto, ¿sí? Ahí ustedes tienen que escribir qué quieren cambiar de esa empresa, ¿sí? Tienen que ir describiendo de manera general a lo específico qué es lo que se quiere modificar, qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere mejorar, ¿sí? Hay que ser concisos, miren, ¿sí? Conciso significa sin estar dando tanto rodeo, sin estar escribiendo tanto, hay que ir a las ideas y centrales y decirlas, ¿verdad? ¿Sí? Ser conciso, ser directo, andar sin rodeos, ¿verdad? Y las ideas deben ir conectadas. Bueno, tengo un documento donde podemos ver cómo redactar un párrafo, compañeros, que creo que hoy ya no nos va a dar tiempo, pero sí quisiera mostrarles un documento donde se explica cómo redactar párrafos, porque para no enredar nuestras ideas, compañeros, la idea es de que en cada párrafo tiene que ir una idea central y varias ideas complementarias que complementan la idea central. Entonces, y todo tiene que ir conectado, es decir, tenemos que ser coherentes y llevar una secuencia, compañeros, de lo que estamos escribiendo. A alguien de ustedes recuerdo que le escribí, imagine que usted no escribió esto, imagine que lo escribió alguien más y que usted lo está leyendo. Entonces, traten de hacer eso. Cuando ustedes redacten algo, cuando terminen de redactar, léanlo, pero léanlo como que ustedes no lo hubieran escrito y vean si sí le entienden. El problema es que nosotros sí entendemos nuestras ideas, pero no sabemos cómo plasmarlas y cuando las escribimos, sí las entendemos porque sabemos lo que queremos transmitir, pero si alguien más lo lee, no lo entiende, compañeros, porque como no, la idea no la tiene en la mente, pues entonces imaginen cuando ustedes redactan,
de que es otro escrito de alguien más, ¿sí? Y léanlo a ver si se entiende, ¿sí? Incluso entre ustedes se podrían ayudar, por ejemplo, alguien redactó y le pide favor a otro compañero, mira, puedes leer esto, ¿se entiende? ¿No se entiende? Entonces, entre ustedes mismos podrían revisarse su redacción, ¿sí? Decir, mira, no, no se entiende esto, no sé qué querés decir con esto, por ejemplo. Entonces, traten de hacer eso, compañeros, traten y de usar un lenguaje sencillo, compañeros, ¿sí? Traten de usar un lenguaje sencillo, fácil de entender, como cuando ustedes hablan, compañeros, cuando ustedes hablan se entienden entre ustedes y nos entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos, pero ya cuando escribimos, ya no nos entendemos, compañeros, es bien difícil a veces entender cuando nos escribimos. Entonces, las ideas tienen que ir conectadas, ¿sí? Entonces, en el planteamiento del problema, ustedes tienen que escribir qué queremos modificar con nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué queremos cambiar? ¿Sí? Aquí hay algunos errores comunes que suceden cuando se redacta un planteamiento del problema. Primero, el planteamiento del problema tiene que hablar solo de un problema, un único problema, ¿sí? En este caso, compañeros, estamos enfocados en bases de datos. Ustedes tienen que hablar solo de cómo se gestiona la información en la empresa actualmente y cómo lo van a mejorar. Incluso si hay problemas de la información, hay que escribirlo todo enfocado en eso. No se van a poder, no se tienen que poner a hablar de otro problema como de la ubicación, por ejemplo. La empresa está ubicada por ejemplo, está ubicada en un lugar donde no hay mucha luz o qué sé yo. Ese es otro problema, ese problema no hay que abordarlo ahí. Ya el problema que tienen que abordar es relacionado solo a la gestión de la información, compañeros, ¿sí? O que hay mucho, o que los trabajadores se pelean mucho entre ellos, ese es otro problema, compañeros. Aunque si se pelean por cuestión de gestión de la información, sí podría tener relevancia, compañeros. O que se va mucho la luz, por ejemplo. ¿Ya? Ese es otro problema. Entonces, en el planteamiento del problema hay que abordar solo un problema, compañeros, ¿sí? Y no se debe asignar una causa, ¿sí? Es decir, ustedes en el planteamiento del problema van a hablar del problema, pero no van a decir qué es lo que causa el problema. No sé si me entienden, ¿sí? Aquí van a hablar del problema, pero no van a hablar de qué es lo que causa el problema, ¿sí? Imaginen que hubiera un problema de tráfico, ¿ya? De que en cierta calle hay mucho tráfico y los carros hacen